Estamos en la sesión 18 del taller de trabajos en cristal técnica Tiffany's y hoy tenemos por delante varias tareas a realizar sobre la dama Juana que habíamos empezado en la sesión anterior. Bueno, como veis y os había comentado, iba a colocar el resto del pan de oro, pan de plata, bueno, pan de plata no había más, perdón, pan de oro, el pan de oro varigato y otro trozo de pan de cobre que quedaba pendiente de colocar la semana pasada. Bueno, a lo largo de la semana lo he colocado, lo he barnizado con una mano de barniz brillante al agua y le he aportado ya lo que era el contorno. Entonces, para la sesión de hoy he hecho los dibujos que he querido, quiero decir, no he tenido en cuenta tampoco nada especialmente, sencillamente que me gustaran. Entonces, para el día de hoy tenemos, bueno, y veis que la he puesto también en el bocal, pan de oro, aunque aquí sí que no va a llevar contorno, era sencillamente por darle un acabado al bocal que luego se va a envejecer. Tareas para hoy. Tenemos darle color al contorno, va a ser la última actuación que hagamos, junto con la textura, no, la penúltima, porque la última sería colocar la textura. Bueno, para que nos vaya secando y no andemos mareando con ella. A lo largo de la semana yo he dado pintura blanca en las piezas que van a llevar papel, ese lo colocaremos en la siguiente sesión. Entonces, para hoy tenemos el trabajo de repujar el estaño del que habíamos hablado, que lo vamos a tener en 5 huecos para los que he sacado ya el patrón, en un papel de folio he sacado los patrones, les he puesto una flecha para que se sepa que van en esa posición con esto mirando hacia arriba y que este es el lado bueno. Entonces repujamos el estaño, después de repujar el estaño daríamos el fondo a lo que serían las piezas que van a ir craqueladas. Voy a dar un fondo igual a todas ellas, voy a darle un color así como piedra clarita a todos ellos, luego cambiaremos los tonos en lo que sería la parte alta del craquelado y por último pondríamos la textura que es lo que más va a tardar en secar, ¿vale? Vamos a empezar por hacer el estaño lo primero. Bueno, voy a apartar la dama Juana, ya os comenté que yo lo iba a hacer con unas placas de relieve. Bueno, tengo aquí 3 modelos, este en concreto queda excesivamente abultado, con lo cual no lo voy a utilizar. Voy a utilizar estos 2 modelos, los voy a repetir y también voy a haceros la muestra de cómo repujarlo sin un repujado sencillo que sustituyera un poco a este efecto, por si no tuvierais las placas. Vaya, no es necesario. Voy a cortar estaño del tamaño más o menos de la placa y os voy a explicar cómo se hace. Luego, a lo largo de la semana, yo completaré el trabajo. Lo que voy a hacer lo primero es sujetar con un poco de cinta carrocera el estaño. Si habéis utilizado estaño ya sabéis que es un material que crece, que aumenta, estira y entonces, bueno, va creciendo. Entonces es importante las pautas para cómo aplicarlo. Bueno, no os había comentado, el estaño este es de doble faz, quiere decir que, bueno, viene preparado para que si se pone por cualquiera de los 2 lados esté bien, pero normalmente el estaño tradicional tiene digamos una cara buena y una cara mala. La cara buena es la que es más amarillenta, esa es la que es la parte buena, la que tiene que estar a la vista, ¿eh? En este caso ya os digo que es un estaño que viene con doble faz, que si lo ponemos al revés tampoco pasa nada. Voy a preparar las 2 piezas y os voy a hacer la muestra. Para esta técnica lo que se utiliza normalmente es un difumino de los de papel, un buril de teflón de punta redonda y un buril de teflón de punta picuda. Y el proceso es el que sigue. Primero pasamos siempre de arriba abajo el buril el difumino de papel, y esto nos va haciendo un primer marcado del dibujo. Es importante hacerlo de lado a lado y de arriba abajo, porque si yo hago esto,
esto me va a ir creando, quiero decir, si avanzo solamente en una dirección, esto me va a ir creando una holgura que me va a ir creando aquí como un pliegue. Va a llegar un momento en el que me va a resultar muy difícil no hacer una arruga. Entonces, la mejor manera es llevarlo así, porque de esa manera traemos hacia abajo siempre el exceso de eso que va creciendo el estaño. Lo hacemos de lado a lado. Si tuvierais, bueno, estas placas vienen específicamente para este trabajo, pero entiendo que un particular que no vaya a utilizarlas mucho, bueno, pues no le interesa adquirirlas. Pero bueno, podríais tener a lo mejor, encontrar por casa alguna pieza que estuviera así, que tuviera así algo de dibujo troquelado, y vosotros pudierais poner encima el estaño y adaptaros al dibujo que tiene lo que tengáis debajo. Yo lo voy a hacer en estaño porque, bueno, el estaño es un poco más flexible, se adapta mejor, como tiene muchas curvas, pero se podría hacer exactamente igual en aluminio, ¿eh? Lo siguiente que hacemos es pasar el buril de teflón de punta redonda. Y lo pasamos también igual. Esto lo que va haciendo es marcando aún más el dibujo. Paso por encima de la cinta de carrocero porque me va pasando bien. Y lo mismo, vamos pasándolo en la misma dirección. Como hicimos con el difumino. Es importante porque aquí, lógicamente, al aplastar más, el volumen que vamos sacando es todavía superior al que sacábamos con el difumino. Veis que va como incluso rizando un poquito. Bueno, aplasto bien. Y por último vengo con el que hace pico, y lo que hago ya es ceñirme totalmente al dibujo que tiene la placa. O sea, ahora hay que ir perfilando bien el dibujo, que todo quede bien marcadito. Aplastando bien y dirigiéndonos a la pieza. Ya veis que no tiene ninguna complicación, es más una cuestión de paciencia que dificultad. Es muy importante que sea teflón y no un buril de los de metal, para que no raye mucho ni rompa. Bueno, eso sería hasta el final. Voy a dejarla y hacerlo yo a lo largo de la semana, porque ya veis que, bueno, lleva su tiempo. Voy a hacer esta pieza para que veáis la diferencia. Es un dibujo mucho más ligero y con menos profundidad. Ya veis que el proceso es el mismo. Vendríamos, una vez que lo hiciéramos todo, vendríamos con esta y pasaríamos todo el dibujo, marcando bien todas las formas. ¿Veis cómo va quedando totalmente definido? Se puede utilizar como es de doble faz. Todo el mundo piensa que esto que está abultado es la cara buena. Realmente la que es la buena, no por el estaño, sino por la placa, es esta que tiene hundido el dibujo. Pero al ser de doble faz, si os gustaba más en este modelo, podríais hacerlo también tranquilamente. Siempre que os quede bien marcado, no hay ningún problema en utilizar el otro lateral. Como es tan poco el dibujo o sea, lo que sube el dibujo, no hace falta rellenarlo como en los repujados de estaño tradicionales. En la propia cola de contacto con la que la vamos a pegar va a hacernos el efecto del relleno. Una vez que tengamos las placas hechas, iríamos decidiendo cómo vamos a colocar las placas, en qué lugares, y iríamos colocando los patrones encima. Los marcaríamos siempre un poquito abundantes y los plantearíamos encima de la pieza. Yo a lo largo de la semana lo que voy a hacer es eso, preparar las placas y recortar las piezas. La próxima semana las pegaríamos con cola de contacto. Voy a haceros la muestra de un repujado hecho a mano alzada, Quiero deciros, como no tienen mucha importancia para lo que es, o sea, para este tipo de decoración,
no tiene mucho problema el que sea un dibujo, sea otro. Podéis permitiros con un buril de bola un poco gordo hacer vosotros un dibujo a mano alzada. O sea, hacer un repujado a mano alzada. Voy a estirar bien el estaño, hago una pequeña almohadilla con papel de periódico, con un fieltro fino. Yo tengo aquí preparado un poco de papel de cocina, que no tenga mucha altura. Ya os comentaba antes que no necesitamos mucha altura, porque no queremos un repujado muy marcado. Y yo lo voy a hacer con un buril de bola que no sea muy pequeño para que no rompa. Al ir a trabajar en blando, si es muy fina la bola, pues rompe con más facilidad. Podéis utilizar también una paleta si os resulta más cómodo, eso lo que queráis. Y podéis hacer cualquier dibujo que os apetezca, siempre que sea un poco cuajado. Imaginaros esto que estoy haciendo yo. Estoy haciendo como si fueran unas líneas curvas que no son paralelas. Y dentro, bueno, vamos a ir por partes. Hacemos esto, venimos al otro lado y lo perfilamos. Vamos a perfilarlo con el difumino mejor que con un buril. Si estáis muy duchos en el repujado, lo podéis hacer con una bola pequeña. Os adaptáis un poquito al dibujo. Voy a meter un poquito más de dibujo, pero en el estaño no podemos cargar muchos dibujos a la vez, porque hay que ir dando forma y reafirmando, quiero decir, ahuecando y reafirmando, por lo que os digo, por la crecida del material. Bien, me gustan esas líneas, pero lógicamente quiero algo más de dibujo. Voy a meterle, por ejemplo, unos redondeles con una bolita en el centro, en algunas piezas, en algunos trozos. Vale, vengo ahí. No tienen por qué ser ni todos del mismo tamaño. Bien, veis que lo hago en blando, lo que es el marcado, pero ahora siempre en duro, reafirmo, porque si no es en duro, corremos el riesgo de romper el estaño. Bueno, con el difumino voy a marcar primero los exteriores de esas bolas. Aquí se me ha perdido, vuelvo a hacerle la forma. Cuando ya tiene más detalle, hombre, el difumino para hacer esto tiene que ser un difumino pequeño, pero si no, con la misma bola con la que lo hicisteis por la parte de atrás, lo hacéis por la parte de adelante. Remarcáis. Vendríamos ahí. Y como le he hecho una bolita en el centro, esa bolita también la habría que remarcar. Calcando menos, y este sí tiene que ser con la bola porque el difumino ahí no se enganchará. Bueno, quien dice esto, dice cualquier otra cosa. Un cuadriculado, un rayado, imaginaros que vais a algo todavía más sencillo, que es un cuadriculado. Bueno, pues es otra opción también perfectamente válida. La única precaución que tenéis que tener es la de dar volumen en blando y reafirmar en duro. Este cuadriculado nos serviría también perfectamente.
Y la forma de pegarlo, los digo lo mismo que allí, podría ser por este lado o por este. Sin embargo, aquí sí que, en el caso de que repujemos a mano alzada, a mí me gusta siempre más cómo nos queda esta opción, con el difumino. Una vez que hayamos repujado bastante, bajamos bien todo lo que tiene, todo lo que no tiene dibujo, todo lo que es fondo, para que se vea todavía más lo que es el efecto de lo que está levantado. Y si quisiéramos, eso podríamos rayarlo. Imaginaros, ¿queréis a poner estaño? Por cualquiera de estas opciones, o trabajamos con las placas o lo hacemos a mano alzada. Pasaría. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser el pintado de todo lo que va a ser un craquelado. Entonces, bueno, pues con una pintura al agua, la que os guste, vosotros contar, con que si vais a hacer craquelado de o sea, con un craquelador de un componente, lo que necesitáis son una pintura primero, que va a ser la que se va a ver en la grieta, el craquelador en el medio y la pintura que va a dominar, o sea, el color que va a dominar arriba. A lo cual en la base vosotros vais decidiendo un poco el colorido que vais a querer dar. Ir contando siempre con que hay pinturas que cubre muy mal, que no interesan. Por ejemplo, el amarillo, que es un color que tiene muy poco poder de cubrición, no interesa nunca ponerlo encima de un color fuerte. Imaginaos que ponéis un verde, craquelador y amarillo, porque el amarillo, como no se puede, en el caso del craquelador hay que dar la pintura de una vez, no se pueden dar varias manos en la capa de encima, y si cubre muy poco va a transparentar. Entonces, bueno, intentar eso sí, elegir bien los colores y que el color que vaya arriba sea un color que tenga buen poder de cubrición, o que en su defecto sea más oscuro que el que está en la base. Bueno, nada, la forma de pintar exactamente como pintamos el otro día las bases del pan de oro, el pan de cobre y demás, con un pincel directamente. No tiene importancia en qué sentido se aplique, la importancia sería luego en la mano que demos encima. Entonces ahora mismo se trataría sencillamente de cubrir los fondos, eso sí, que queden, bueno, bastante cubiertos, no os voy a decir que tienen que quedar perfectos, porque es verdad que lo que se va a ver va a ser una pequeña grieta, pero tampoco que no tenga demasiada transparencia, porque es importante que el craquelador se sienta entre dos pinturas. Bueno, pues lo mismo, a lo largo de la semana yo iría pintando todas las piezas que tenemos para craquelar. Ya os digo que yo lo voy a hacer todo en este único color, pero vosotros podríais decidir el color. Bueno, y ahora vamos a pasar entonces a lo que son las decoración de los contornos. Como siempre que trabajo con lacas de bombillas, he preparado aquí un papel con unos colores base. He puesto rojo, azul, verde esmeralda, verde oscuro, turquesa, amarillo, y he recuperado un verde de los que he usado en la lámpara, que es un poquito seco, y un ámbar intermedio. Es el número 3, un ámbar ya bastante amarronado. Y vamos a empezar a aportar color. Bueno, pues vamos a empezar mismamente por esta pieza de los juncos. Vamos a aportarle un verde oscuro a lo que son las hojas. Y vais a ver cómo suma tonos. A ver, estaba tierno el crema de aquí. Tenéis que ver cómo suma tonos, en este caso con el cobre que tiene de base. Veis que lo estoy pincelando, como no estoy trabajando sobre cristal, sino sobre pintura, y quiero hacer el efecto de unas hojas, aunque me quede un poco rayado, no me molesta. Entonces, bueno, por eso es lo de pincelar. Si lo quisierais más grueso, la forma de trabajarlo exactamente igual que lo hicisteis hasta ahora en el cristal. Ya veis que la laca de bombillas no ataca el barniz al agua que echamos debajo, y vamos dándole color. Como tiene el cobre debajo, si nos queda rayadito, nos puede aparecer un poquito el efecto del cobre, que nos puede hacer el efecto casi de la nerviatura de las hojas. Bueno, podríamos, si quisiéramos, darle dos colores, o sea, jugar con un verde más claro, con un verde amarillento,
pero yo lo que estoy haciendo es sacarle ese efecto de doble color al fondo, al cobre. Pero veis la transparencia que tiene la pintura sobre el acabado metálico, es también un acabado muy bonito. Bueno, la pintura estiradita, con cuidado de no manchar mucho ni el contorno ni el plomo adhesivo que nos hace el canto. Tenemos siempre cerca un poquito de papel por si tenemos que quitar excesos. Realmente es aplicar lo que ya teníamos aprendido, pero en este caso como si lo aplicáramos encima de un espejo en vez de encima de un cristal. Muy estiradito. Para que salga, es lo que os comento, la transparencia del cobre en este caso. Vale, y ahora limpio el pincel en disolvente y voy a ver cómo me responde el color este que tenía de la lámpara, a ver si se ve bastante sobre el cobre o no, porque quiero un junco marrón rojizo, sí, yo creo que va a ser suficiente, ¿eh? Si no lo oscurecería un poquito más, pero no, se ve de sobra. Bueno, tenéis que contar con que la pieza es redondeada, con lo cual que no arrolle, ¿eh? O sea, la cantidad de pintura la suficiente para que se vea, pero no tanta como para que nos pueda arrollar. Vigilando siempre eso, el exceso de pintura en una superficie curva, como nos pasaba en la lámpara. Bueno, lo miramos de lejos y decimos, pues tiene la tonalidad que quería, vale, esta es la idea. Nos vamos a ir a estas flores que he puesto aquí. Ahí vamos a tirarnos, pues por ejemplo, a un tono más rojizo. Voy vigilando que no se nos caiga, que no se nos descuelgue. Voy a irme al rojo, pero voy a echárselo sobre todo un poco más cargadito ahí, en el nacimiento del pétalo. Quito un poco el exceso y lo que hago es rayar es decir, no voy a llegar arriba de todo del pétalo, que quede más rojo en la base y luego lo peino, lo rayo y que aparezca un poquito del oro. Ahí meteríais, yo voy a hacerlas todas en el mismo color, pero podríais jugar, si quisieras que fuera mucho más colorido, pues a meterle más colores. En el caso de los juncos tenía claro que el fondo lo quería cobre. En este caso pues no lo he decidido, estaba a la espera de ver el resultado, pero yo creo que voy a mancharlo un poco. Pero un poco como las flores, no manchar todo el oro, sino teñirlo un poco por zonas. Vale. Con el mismo marrón que he usado en los juncos voy a, con este ámbar, voy a pintar el interior, paso por encima de esos puntitos que he usado yo como si fueran semillas,
pero siempre van a destacar por encima de la pintura porque la pintura es transparente. ¿Eh? Bueno, vale, tiene un poquito de color y nos vamos, por ejemplo, aquí encima de la plata. Bueno, ahí encima de la plata voy a jugar, no quiero meterle tampoco mucho azul, para que, bueno, quede un poco coordinado, pero sí que quiero que veáis el efecto de esos tonos en la piedra. Entonces, bueno, voy a jugar con el turquesa un poquito. Ya sé que al conjunto de la pieza, pues, le vendría mejor a lo mejor algo más discreto, pero es que encima de la plata estos tonos son muy lucidos. Veis que lo estoy haciendo como en el rojo, lo he cargado mucho al lado de lo que sería ese centro y he usado muy poco en el exterior. Vengo aquí, lo mismo, se lo pongo al bordillo y eso poquito del bordillo lo voy estirando un poquito hacia el exterior de manera que se pierda en la plata sin que llegue a cubrirla totalmente. De esa manera no nos queda tan intenso el tono. Ya sabéis que si manchamos el plomo adhesivo hay que limpiarlo con disolvente. Os comenté el otro día que esta pieza la íbamos a pintar entera, toda. Entonces, bueno, hay que elegir bien el colorido. Lo que no voy a usar en esta pintura, ahora en estos trozos, va a ser la blanca. No quiero la opacidad del blanco, precisamente lo que quiero es la transparencia para que se aprecie que van sobre metalizados. A ver, esto viene por aquí. Limpio el pincel si veo que voy con mucha cantidad de pintura para que me permita degradarlo un poquito. Y me falta esta de aquí. Vale, voy a echarle a esta de aquí que no tiene centro, pero se supone que estaría por debajo del plomo, ¿no? Interpreto que estaba ahí debajo otra pieza. Bueno, limpiamos el pincel y voy a ver el amarillo, si me gusta, que no lo tengo muy claro. Sé que no lo quiero muy marcado, pero porque me va a dar en oro, o sea, al echarle amarillo a la plata, me va a dar en oro, pero bueno, no, pero da una tonalidad distinta. Entonces lo que voy a hacer es también mancharlo sin tapar totalmente la plata, ¿eh? Vamos a darle unos toques de amarillento. Pero de manera así un poco desigual, sin tapar totalmente la plata. Ya veis que voy con muy poca cantidad de pintura. Bueno, vale, bien. Bien, el efecto sí, se ve la plata en alguna zona, que es lo que yo pretendía.
Bueno, y ahora nos queda el interior de la... El interior de la especie de flor, que no es una flor realmente, es un dibujo, pero creo que voy a hacer un tono violetado. Voy a coger un poco de rojo y un poco de azulón y voy a ver el efecto si me gusta. Necesita más azul. Necesita un poquito más de rojo. Es más, yo creo que necesita un poquito de rosa. Vamos a ver si encuentro un poco de rosa o de violeta por aquí. Para darle la tonalidad. A ver, aquí está el rosa. Pues vamos a probar si le di a... Sí, tono un poco más berenjena. Vale. Bueno, y lo mismo, vamos a aportarle el color, pero bueno, suavecito. Tampoco vamos a darlo con mucha intensidad para que no nos tape totalmente la plata. Sencillamente porque vayáis viendo distintos aportes de color. Bueno, vale, yo creo que el efecto está bien. No me gusta aquí un turquesa que tengo, el de abajo, que ha quedado con un poco de mancha. Voy a rectificarlo un poquito. Me he hecho un poquito de mancha aquí, aunque lo cargo un poco más, prefiero para que no tenga tanta mancha. Vale, ahí estamos. Vale, bueno, pues ese colorido también nos vale. Y tenemos esta pieza que yo he puesto ahí un poco con la idea de hacer casi un muestrario de colores. Por eso he cargado aquí. Ahí la idea es meterle, pues, colorido a todo ello. Voy a coger un pincel un poco más afinado. Está muy abajo, aunque le metamos mucho color, no se ve mucho. Y así podéis también observar cómo responde el color al cobre. Quizás más fácil de trabajar que sobre el cristal directamente, porque el barniz hace que retenga un poco y, y que no arrolle hacia ninguna parte. Bueno, voy a seguirlos un poco por el orden que tengo aquí. Ahora tengo azulón, pues voy a meterle azulón. Es que me da tiempo a trabajarlos. Y puedo pincelarlos bien. Esto normalmente en el cristal no lo podemos hacer. Bueno, tenéis que tener cuidado porque eso sí, cuando empieza a secar, ya con uno os lleváis otro. Bueno, tenemos el siguiente aquí, es el verde esmeralda, pues se lo voy a meter en este trocito de aquí. Bueno, voy a meterle en esa pieza de ahí en medio el color ámbar para que corte un poco ahí entre los azules y los verdes
Digamos que este puede ser un color comodín, nos da un tono anaranjado. Si lo necesitamos en otra parte, pues podríamos usarlo perfectamente. Tenemos un turquesa que vamos a metérselo en este lateral, por ejemplo. No sé si se aprecia bien en el vídeo, pero la alegría que le da en concreto el cobre a los colores, lo que los metaliza en un color muy bonito. Quizá más que el oro es muy amarillo, puede mucho con el color, al ser un poco más apagado el cobre, quizá es más, queda más cálido el color, así no tan exagerado. Bueno, tenemos el verde oscuro, que voy a metérselo casi aquí. Allá abajo le vamos a meter el violeta, por ejemplo. Y por no repetir colores, si no, mezclaríamos algunas. Tengo el rosa también, que ahora que lo he sacado para ahí también. Bueno, nada, nos quedan 3 piezas, tenemos colores de sobra aquí encima para hacerlo. Bueno. Tenemos el rosa, bueno, tenemos el violeta este, que acabo de hacer, que lo voy a poner aquí. Es más bien como si no, mirad, encima del cobre es más bien un berenjena, no está nada violetado. Bueno, voy a ponerle rosa directamente, cogerlo del envase directamente a este trocito de aquí, que es también un color que le va fenomenal al cobre. Es un poco la gama de aquel, pero más viva. Vale, y ahí en ese medio voy a meterle el verde este amarillento que teníamos el verde seco que teníamos de la lámpara. Bueno, ahí veis un poco, había hecho este diseño precisamente por poder ofreceros un poco el colorido para que vierais el colorido del cristal en la pieza, encima del cobre. Ahora sí que vemos si hay que limpiar algo más en los laterales. A ver, aquí el rojo no llegue bien y lo que sale pues habrá que limpiarlo. Y voy con el azul también a ajustar un poquito este perfil. Azul voy a cargarlo un poco más porque ha quedado como con más mancha, pues le voy a dar otra mano para que iguale un poquito más. Bueno, pues perfecto, tenemos todos los colores que quería probar un poco en las piezas. Bueno, dejamos secar un poquito esto y mientras yo recojo esto, voy preparando para después ponerle ya la textura y dejarlo preparado para el próximo día seguir trabajando sobre él. Bueno, ha secado totalmente ya la laca de bombillas y voy a empezar a aplicar las texturas. Bueno, yo lo que voy a hacer es aplicar una pasta que va a ser, en este caso voy a utilizar una beige que tengo mezclada, pero podríamos teñirla en color, pero yo prefiero en este caso en concreto echarla o blanca o en cualquier color, pero que luego la vamos a pintar con pintura porque tiene mejor acabado para lo que vamos a utilizar en esta damajuana. Entonces, bueno, yo voy a utilizar esta pasta de relieve en concreto, que es una pasta lisa. Tengo aquí en un bote mezclada, porque la he utilizado en un proyecto hace poco. Bueno, voy a gastar esta para que no se me estropee mucho. Y lo que sí que tiene esta, en concreto, a la pasta que os estoy enseñando de chopo, yo le he añadido un poquito de emplaste de pared
¿eh? En concreto le he echado un poquito de agua plus, del que viene ya hecho, porque eso lo que hace es que quede un poquito más dura y descuelgue menos, ¿eh? En este caso, como necesito que se sostenga, pues me viene bien. Os serviría también dejar abierta durante un buen rato la propia textura y que fuera eliminando un poco de la humedad que trae para que quedara un poco más densa. Pero bueno, yo por acelerar el trabajo en su momento, que era para hacer algo que también era en superficie así curva, le eché el emplaste y le va bien, le va perfectamente. Bueno, la textura se la vamos a aplicar en todo el trozo y luego le vamos a dar algún diseño. Para eso utilizamos unas espátulas como las que se utilizan en pintura al óleo, las hay de distintos tamaños. Bueno, la que os resulte más cómoda. La cargamos bien por la parte de... Vamos aplicando. No tiene por qué quedar totalmente lisa, lo que tiene que tener es un poco de pasta por todas partes. Os ayudáis de lo que queráis, os puede resultar más cómodo pues un cuchillo o incluso podéis aplicarlo con brocha si queréis, con pincel y dejarlo como punteado. Eso ya es a gusto vuestro. Bueno, voy a acercarme con esta más pequeñita. Incluso con un palillo podéis ir posando la textura, quiero decir, cogemos un palillo, ¿eh? Y con un palillo podemos hacer primero los contornos. Incluso después podemos ir aplicándola, o sea que tampoco tiene mayor problema. Va a hacer distintos dibujos, pero todos ellos son válidos. O sea que os arregláis con lo que queráis un poco en función del diseño que vayáis a querer. Bueno, yo he empezado con la espátula, pues lo voy a hacer con la espátula, pero ya os digo que cualquier utensilio que os permita acercaros al plomo con la textura es válido. Si os apoyáis si vais con una espátula y os apoyáis un poquito ahí cerca y estiráis, bueno, es bastante fácil de colocar. Y luego el diseño que le vayáis a hacer, podéis de dejarlas así apaletadas, que no es un efecto feo, pero bueno, yo unos los voy a dejar apaletadas, otros con la parte de atrás de un pincel le voy a hacer algún diseño. Con el dedo también podéis hacer diseños. Bueno, yo este en concreto lo voy a hacer con la parte de atrás de un pincel. Voy a coger un pincel que sea un poquito fino y voy a hacer pues algo de diseño. Voy pasando y voy retirando y voy quitando, ¿eh? Voy como a cuadricular. Por ejemplo, este lo voy a como a cuadricular. Voy quitando el exceso. No busquéis tampoco que sea un dibujo perfecto. Bueno, ahora voy a cruzarlo, por ejemplo, así. Si queda muy muy crespo todo esto, después de que esté seco se podría lijar suavemente. Bueno, y esa puede ser un acabado. Recojo esto que he recogido con la mano y me voy a otro trozo de textura. Y voy a haceros una, por ejemplo, esta de aquí. Voy a dejar estas de arriba para última hora porque es por donde lo cojo. Voy a echarle un poco de textura a esta de aquí. Pues, por ejemplo, voy a hacerlo con el meñique, ¿eh? Voy quitándole como... Voy haciendo como celdillas.
Ahora mismo aparece la transparencia del fondo, pero luego daros cuenta que yo voy a pintarlo todo, ¿eh? Con lo cual, luego solamente me va a quedar ese efecto de esos vaciados que estoy haciendo ahora mismo con el dedo. Vale. Perfecto. Pues es otro diseño perfecto. A lo largo de esta semana iré completando las texturas, prepararé el estaño para pegarlo la semana próxima y le daré también en los fondos a los craquelados, y en la siguiente sesión ya trabajamos sobre estas piezas. Bueno, espero que os haya gustado las técnicas. No tenéis por qué utilizarlas todas, yo estoy intentando usar unas cuantas técnicas para que vosotros elijáis dentro de lo que son las técnicas que yo estoy utilizando, pues podéis decantaros porque os guste más unas que otras y utilizar solamente dos o tres. ¿eh? Yo recargo mucho, de hecho he hecho muchas particiones precisamente para que vierais las distintas técnicas, incluso la misma técnica con los distintos efectos que se le pueden dar después con la pintura o con los repujados o con estas actuaciones que hacemos sobre ellas. Bueno, a lo largo de la semana ir planificando vuestros trabajos y nos vemos en la siguiente sesión para ir completando el trabajo. Espero haberos ayudado, como os digo siempre, y nos vemos la próxima semana. Un saludo.